Hola, hoy es día 8 de febrero, hoy es día de vivir del cuento. Vivir del cuento, el podcast de las historias que van contigo. Soy Robert Sendra y os doy la bienvenida a Vivir del Cuento, el podcast de los lectores sin tiempo para leer, en el que el día 8 de cada mes podréis escuchar un relato sonoro vibrante y sorprendente mientras vais al trabajo, mientras hacéis ejercicio o mientras estáis en el coche. Hoy os traigo un cuento muy exótico porque sucede en un lugar recóndito del Himalaya. Es un relato que escribí hace algunos años y ahora, para el podcast, lo he remasterizado, por decirlo de alguna manera. Pero antes de entrar en materia, quiero dedicar el episodio de hoy a las personas que no solo disfrutan leyendo, escuchando o viendo una historia, sino que también necesitan hablar sobre ella con los amigos. Es como si la experiencia no estuviera completa hasta que no la compartimos con los demás. ¿Y por qué os lo digo? Pues porque os quiero invitar a que me enviéis vuestras reseñas sobre el podcast o sobre los cuentos concretos que pasan por aquí. Os podéis hacer un vídeo dando vuestra opinión y me lo enviáis por mensaje directo a través de Instagram, en la cuenta @vivirdelcuento.es. Y mirad, para iniciar esta ronda de reseñas y romper un poco el hielo, os dejo con esta interesante reflexión de mi buena amiga Alba Soriano, profesora y periodista. Normalmente yo leo novela porque a mí me cuesta mucho trabajo entrar en la historia, el ambiente, los personajes, la trama, etc. Entonces, si leo un cuento, tengo la sensación de que invierto mucha energía en entrar en esta situación y no me va a durar muchas páginas y se me acaba, entonces estoy como triste y tengo que volver a invertir energía para el siguiente cuento. La cuestión con los audiolibros o con estos cuentos leídos es que te explican una historia, entonces tengo la sensación de que ya no es tanto esfuerzo el que se me requiere a mí, entonces yo me dejo embobar, embrujar y entro en la historia y entonces ya no me molesta tanto que se acorta, incluso este formato de 20-30 minutos me parece como súper práctico para estas pequeñas tareas que haces en casa o los paseos, etc. Gracias, Alba. Y ahora sí, vamos con el cuento de este mes. ¿Vosotros cuál creéis que es el precio de la modernidad y el progreso? Bueno, pues volamos hacia el Himalaya, hacia la tierra del dragón de truenos, para encontrar respuestas. La tierra del dragón de truenos. Primera parte. El viejo y sabio Yu meditaba con las piernas cruzadas sobre el pequeño peñón que coronaba la montaña. Una preciosa gloria de Bután movió sus alas de mariposa, transitó de una flor a otra y luego revoloteó sobre su cabeza. Eran vecinos en un mismo cosmos. La naturaleza le amaba tanto como él adoraba sus maravillas. Desde su refugio espiritual podía observar la vida apacible y agrícola de la aldea de solo 7 familias que se situaba a unos metros más abajo. Mediante la meditación, Yu canalizaba su energía hacia las construcciones de paja y adobe, las vacas que pacían en su masticación inagotable, los niños que correteaban con los pies descalzos y las mujeres que conversaban alrededor del templo. Yu se convertía en todos ellos por unos instantes y luego miraba al frente. Un océano verde de abetos puros oxigenaba el paisaje hasta desvanecerse en los picos más altos de esa zona del Himalaya, en la tierra del dragón de truenos. Sobre la cordillera del Himalaya que encrespaba la línea del horizonte, un sombrero de nubes negras lanzaba una tormenta iracunda sobre las cumbres nevadas. Los rugidos del dragón de las grandes montañas estremecían a los aldeanos,
que se resguardaban en sus cabañas, aconsejados por supersticiones milenarias. La tormenta era más fuerte que de costumbre. Mal presagio, pensó Yu. Justo después, observó cómo los arbustos más cercanos a la aldea se movían, revelando la llegada de un visitante inesperado. Los niños más curiosos, encabezados por el pequeño Michigan, ya se habían agolpado en el inicio del poblado, donde el espesor de los arbustos hacía imposible la visibilidad, cuando salió del bosque un hombre enclenque, de gafas telescópicas, rodillas torcidas y melena negra desaliñada. Todos los niños, menos Michigan, se echaron atrás y buscaron refugio bajo los brazos de sus padres, que habían interrumpido su faena en el campo para acercarse al forastero. Los más veteranos del poblado encontraron algo familiar en las facciones del chico, sin duda butanesas. «Soy Ti, he vuelto», dijo el visitante en el dialecto dzongkha de la zona, sujetándose las gafas con el dedo índice. Una de las matronas del poblado se abalanzó desde la multitud a su joven hijo tras un grito de júbilo y se lo comió a besos. Los demás espectadores estallaron en aplausos y vítores, excepto unos ojos que miraban la escena con recelo y preocupación. Nadie tenía ya ninguna duda de que el chico era Ti, aunque a sus 28 años era muy diferente a cuando se fue de muy joven en plena pubertad. Había sido el chico más prometedor de la región, uno de los primeros en aprender a escribir, el futuro de la aldea. Y por eso sus padres habían decidido venderse los animales para poder mandarlo a la capital y que se formara con las mejores mentes del país. Le habían perdido el rastro desde que la monarquía le ofreciera una beca para estudiar en Londres, pero ahí estaba de nuevo. Vestía con americana y camisa, pantalones tejanos y zapatillas deportivas. Miraba con una mezcla de nostalgia y lástima los ropajes tradicionales de sus viejos vecinos, el go de los hombres y la kira de las mujeres. En una atiborrada maleta de viaje cuyo cierre apenas podía resistir la presión, guardaba objetos insospechados, como una balanza y cajitas mágicas provistas de pantallas y botones que sobresalían por la apertura de la mochila. Los aldeanos tenían una infinitud de preguntas por hacer al joven Ti, tantas que incluso habían olvidado la tormenta que se aquejaba a lo lejos. Ante la creciente curiosidad de los chiquillos que merodeaban cerca de su equipaje, Ti abrió su pesada maleta y repartió cajitas de todos los colores a los niños. «Estos aparatitos se llaman videoconsolas. En Londres todos los niños tienen una». Repartió 2 pilas a cada uno, les enseñó a encender la videoconsola y los instruyó sobre el uso de los botones. Cuando apareció el primer destello de luz en una de las consolas, toda la aldea se echó atrás temblorosa mientras unos ojos en medio del tumulto se abrían desorbitados. La madre de Ti lanzó hacia la consola sortilegios contra la mala suerte. El niño que sostenía el aparato se apoyó en la mirada alentadora de Ti y se atrevió a apretar los botones. Vio a un chico como él saltando obstáculos. «¿Por qué hay un niño encerrado en esta caja?» Se extendió un murmullo de expectación. Ti sonrió. «No hay ningún niño encerrado, pequeño. Solamente es imaginación y tecnología». Los aldeanos suspiraron de sorpresa y repitieron las palabras del joven Ti. Imaginación y tecnología. «El mundo entero está lleno de aparatos como estos. Los hay para jugar, los hay para trabajar, para curar. Todo el mundo está lleno de inventos que no podríais ni sospechar», siguió el joven. El júbilo estalló de nuevo. Todo el mundo reclamaba inventos. Ti extrajo de su mochila un nuevo aparato, esta vez más alargado, armado con pequeñas cuchillas en un extremo. Accionó el utensilio con un interruptor y lo acercó al cazador Shofin. Al contacto con el aparato, la barba que le cubría el rostro se esfumó como por arte de magia. Resonaron por todo el valle los aplausos de los aldeanos maravillados. 2 ojos inyectados de ira se alejaron de la concentración justo después de cruzarse fugazmente con los de Ti, que intentaban reconocer a sus antiguas amistades y enemistades. El joven reconoció enseguida esos 2 ojos minúsculos como pequeñas grietas. Eran los de Feng Shi, el despótico gobernador de la zona. Obligaba a los aldeanos a pagar impuestos sobre la cosecha, prohibía que la gente saliera de la aldea sin su autorización,
y se reservaba el derecho a acostarse con las damas más hermosas del pueblo. Cuando ya se había alejado hacia su carruaje, Ti preguntó a su madre al oído: ¿Aún no habéis echado al miserable de Feng Shi? En vez de contestar, la mujer empezó a lanzar conjuros hacia su hijo por la pregunta que le acababa de formular. A Ti le invadió la rabia contra ese hombre que con sus abusos inhumanos y feudales obstaculizaba el progreso de su querida aldea y vendaba los ojos a sus vecinos. Pidió silencio y alzó su voz incendiaria. Queridos amigos, estos aparatos son solo una muestra de lo que ahí fuera podéis encontrar. ¿Nunca os habéis preguntado qué hay más allá de estas montañas? ¿No tenéis curiosidad por saber qué existe después de la tierra del dragón de truenos? Amigos, he visto a hombres moviéndose más rápido que los pájaros. He visto selvas de cimiento, ciudades llenas de luz. He visto ventanas a la fantasía en muchos hogares. ¿Hasta cuándo os conformaréis solamente con lo que estas montañas os ofrecen? ¿Hasta cuándo temeréis las tormentas? Amigos, he visto el mundo, he comprobado que la felicidad se encuentra justo después de estas montañas. ¿Cuándo saldréis del caparazón? En la capital, el rey ya ha movido sus fichas, también apuesta por el cambio. Os prometo que en menos de 2 años llegará la carretera a nuestra aldea, y con la carretera llegará también la electricidad. Imaginaos, cada día llegarán al pueblo decenas de camiones cargados con todos los tesoros que podáis imaginar. La capital quedará solo 5 horas. El mundo se hará pequeño para engrandecernos a todos nosotros. Los aldeanos parecían embriagados. Sus mentes abandonaron los campos y las vacas y empezaron a volar más allá de las montañas. A cambio de todo esto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Muy fácil. Arrancarnos las cadenas, tomar el progreso por las riendas. El rey apuesta por la democracia. Imaginaos, todos seremos reyes, reyes de nuestras vidas. El rey confía en todos nosotros, ya no cree en el villano de Feng Shi. Sus abusos ya no tienen justificación. Amigos, liberaos de las cadenas y pronto nos veremos recompensados. Los estudios londinenses de retórica habían dado sus frutos. Mientras los niños se olvidaban del mundo con sus nuevos aparatos, los mayores estallaron de repente y se abalanzaron sobre el carruaje de Feng Shi, que se disponía a partir hacia su fortaleza Zhong. La guardia del gobernador no pudo resistir el empuje de los aldeanos. La batalla cuerpo a cuerpo no duró más de 10 minutos. Cuando oscureció, se encendió en el centro de la aldea una hoguera como las que no se recordaban con los cuerpos de Feng Shi y sus guardias. Los hombres probaron la cerveza que Ti había traído de más allá de las montañas y se empezaron a notar los pómulos calientes. Entonaron cánticos de equipos ingleses que Ti les acababa de enseñar. Como una seta salida en medio de la nada, el sabio Yu se interpuso entre los aldeanos y la hoguera tras pasar el día entero meditando en su peñón. Con serenidad, apoyándose en su robusto bastón de madera, señaló acusadoramente con el dedo índice al joven Ti, que coqueteaba con una de las aldeanas sin saber que era su hermana pequeña. Tú, joven Ti, acabas de desflorar estas tierras vírgenes. Acabas de inaugurar el reino de la sangre. Oyes cómo rugen los dragones. ¿Sabes cuántas generaciones han vivido en esta aldea sin conocer el color de la sangre? Ahora tú nos pudres con fuego y con sangre y nos seduces con ideales de Occidente. Nos pides que miremos más allá de nuestras montañas cuando son nuestro bien más preciado y el nido de nuestra identidad. ¿Quiénes seremos sin nuestro medio puro y cristalino? Seremos quien nos dé la gana, sentenció Ti. Desde esa noche, forjada de rojo por el fuego y la sangre, nadie volvió a tomar en serio al viejo Yu, y a lo lejos, en el Himalaya, los dragones rugieron con más rabia que nunca. Ti repartió tapones de cera para las orejas a todos los que temían los truenos. Alrededor de las brasas y las cenizas, todo el mundo durmió profundamente, excepto el viejo Yu, que se exilió a su peñón para observar en el horizonte la llegada del gusano de asfalto.
Segunda parte. Quedaban solo 5 meses para la llegada de la carretera. Desde su peñón, Yu observaba cómo trabajadores nepalíes talaban abetos en el horizonte oeste para aplanar el terreno por donde se extendería la carretera. Con unos jóvenes discípulos que decían serle fiel, entre ellos el pequeño Milligan, Yu analizaba sobre el peñasco las consecuencias perniciosas del gusano de asfalto. Sin embargo, los aldeanos radiaban de alegría por el inminente advenimiento. Ti había sorbido la inteligencia de sus mentes con relatos futuristas y esperanzadores. Su voz proveniente del pueblo se elevaba hasta el peñasco transportado por ecos azarosos. Yu podía oír promesas de un mundo con alimentos para todos los gustos, ropa cómoda producida en China, hospitales a menos de 2 horas, ventanas de luz hacia otras vidas, conexiones a otros países mediante cables y ondas hercianas. Conforme el pueblo se entusiasmaba con la llegada del progreso, los monjes fueron notando una afluencia cada vez menor de infantes al templo, pues estaban demasiado entretenidos con sus videoconsolas. Las abuelas ya no tenían audiencia cuando se sentaban cerca de una hoguera para explicar leyendas e historias del pasado. Por su parte, los hombres más veteranos salían en las tertulias en defensa de los valores tradicionales de la aldea y acusaban a sus nietos de egoístas por pelearse para conseguir los mejores videojuegos. Según chillaban los ancianos a los 4 vientos, en el pueblo nunca nadie se había peleado por ningún bien, y todo el mundo tenía interiorizado que todo provenía de la misma naturaleza, luego todo era de todos. El día que por fin llegó la esperada carretera, Yu murió en su peñasco de un ataque al corazón. Los dragones del Himalaya lloraron la pérdida en una tormenta sin precedentes, mientras que una manada de langures dorados enviados por la madre naturaleza velaron su cuerpo por varias horas. Unos metros más abajo, en el poblado, nadie se acordaba del viejo Yu. Los picos y las azadas habían quedado clavados sobre la tierra del campo. Los arados permanecían abandonados. Se respiraba entre las cabañas un ambiente de tranquilidad tensa, con los gruñidos de los cerdos y los mugidos de las vacas como único sonido. Los aldeanos se agolpaban en la entrada del pueblo. Donde antes se alzaban bosques espesos y acantilados, ahora una carretera de 2 carriles, de asfalto brillante, zigzagueaba hasta el centro del valle y desaparecía en el horizonte. Desde el pueblo todos los aldeanos habían podido ver un camión acercándose. Solamente los pocos que habían podido huir en alguna ocasión de la aldea conocían la existencia de aquellos elefantes con ruedas y trataban de hacerse los interesantes con el resto, explicando los pormenores de aquel milagro de la técnica, mientras Ti sonreía con orgullo por el éxito de sus propuestas. El primer camión tardó 1 hora y media en llegar al pueblo desde que había aparecido por el horizonte. Los aldeanos lo recibieron con suspiros de sorpresa y de temor, tanto por el tamaño de la máquina como por la polvareda diabólica que dejaba a su paso. El camionero, que decía provenir de la mismísima capital del reino y sentirse satisfecho por la inminente llegada de la democracia, descargó la mercancía, que fue recibida con profunda admiración e incredulidad. Estaba formada por medicamentos de prospectos chinos ininteligibles, alimentos envasados, cuadernos y lápices para los niños. Unas horas más tarde llegó un segundo camión, recibido aún con más expectación, que traía ropa moderna de las marcas más punteras, camisetas de clubes deportivos europeos y música pop de Japón e Inglaterra. Los más atrevidos se sacaron en medio de la calle los gos y las kiras y se vistieron con los ropajes de la modernidad, camisetas de tirantes ajustadas de la marca Nike, pantalones tejanos Lee, tangas. Los más viejos y los monjes no daban crédito a lo que veían, mientras que los dragones del Himalaya rechistaban a lo lejos. El tercer camión llegó solo 1/4 de hora más tarde, repleto de cajas negras que Ti bautizó como televisores. El vehículo también traía sacos que, pese a la insistencia de los niños, nadie pudo abrir de acuerdo con las instrucciones del propio Ti. Para comprobar el funcionamiento de los televisores era necesaria la conexión eléctrica, así que los aldeanos se trasladaron en masa a la casa recién estrenada de Ti, la primera de la zona construida con ladrillos. Una vez en el salón, Ti escogió al valiente Michigan, vestido ya con unas radiantes zapatillas deportivas de la marca Adidas, para que cogiera el mando del televisor y lo encendiera.
El destello de luz que radió de la caja negra atemorizó a todos los presentes que, temblorosos, buscaron refugio entre los muebles y tras las cortinas. Los más atrevidos empezaron a tirar piedras hacia el aparato para observar su reacción. Midgigan no pudo evitar mearse encima, y ante el charco de orina que se formó bajo sus pantalones de marca, las niñas de su edad dejaron ir una risilla burlona. Tras el susto inicial, los aldeanos empezaron a sacar sus cabezas y observaron lo que la pantalla les ofrecía. Era un combate como una degradación sangrienta y sudorosa de las artes marciales. Ti les contó que se trataba de un combate de lucha libre y que lo daban a todas horas en ese canal internacional. Los otros canales ofrecían música pop y latina, noticias de Estados Unidos, telenovelas y muchos otros programas de entretenimiento. Aquellos destellos mágicos ejercieron sobre los aldeanos un impacto inusitado. Todos reconocían en aquella caja negra un salvoconducto hacia la fantasía, hacia una realidad superior. Por fin lograban atravesar el muro de sus montañas, sus valles y sus mitos. El aceitado cazador Chopin mostró una finísima visión empresarial cuando le ofreció a Ti sus 13 vacas a cambio de los 7 televisores que quedaban en el camión. Ti aceptó con agrado porque después de tantos años de subsistencia intuyó un principio de comercio en la aldea. Cuando 3 semanas más tarde un camión apareció en el pueblo lleno de monedas Guthrum que fueron repartidas a cambio de animales, el cazador Chopin convirtió su choza en una tienda de televisores, aunque solo las 3 familias que habían tenido más animales pudieron costearse el aparato. Las otras 4 se quedaron con las ganas de combates de lucha libre y programas de MTV. Una oscura semilla que no sabían definir empezó a arraigar en sus adentros. Si todo provenía de la naturaleza y todo era de todos, ¿por qué unos podían ver combates de lucha libre y otros no? La situación fue empeorando las semanas siguientes. Los bailes tradicionales fueron sustituidos por largas tertulias frente al televisor de Chopin sobre la lucha libre y sobre la voz de Madonna. Pero solo 3 familias y el joven Ti acudían a esas citas. Las otras no conocían a los luchadores ni habían escuchado nunca a Madonna. La familia del pequeño Midgigan y otras 3 familias pobres pasaban las noches contando historias alrededor de una hoguera como antaño. Sin embargo, a veces, la curiosidad y la envidia les carcomía por dentro, y se asomaban a las ventanas de la cabaña de Chopin para embriagarse, aunque solo fuera un poco, de los destellos del televisor. Una noche, el apuesto padre de Midgigan, vestido con una camiseta de Che Guevara, tuvo una idea revolucionaria, y la expresó frente a la hoguera. Chopin compró 7 televisores y solo ha vendido 3. El cuarto se encuentra en el salón de su casa, pero los otros 3 deben de estar en el almacén. Igual que compartimos el oxígeno y que las mariposas se posan en todos nuestros cuerpos sin distinción, los 7 hogares de la aldea deberían tener televisor. Pero no tenemos suficientes monedas, opinó una aldeana. ¿Desde cuándo ha importado eso en nuestro poblado? 4 hombres encabezados por el padre de Midgigan se organizaron en la oscuridad y, vigilados solo por la luna, se acercaron a la choza de Chopin, ocultándose tras los matorrales. Una docena de aldeanos y el propio cazador se encontraban mirando el televisor. Las niñas y las mujeres estaban entretenidas peinando muñecas Barbie. La expedición del padre de Midgigan accedió a la casa por una ventana situada en el lado opuesto al salón. En la aldea nunca se habían cerrado puertas ni ventanas, así que el acceso fue fácil. El padre de Midgigan encontró amontonados todos los televisores, perfilados por la luz de la luna. Con cuidado de no hacer ruido, cargó con un televisor y trató de darlo a uno de sus compañeros que esperaba al otro lado de la ventana. Antes de llegar a manos de su compinche, el aparato resbaló de sus manos. El estruendo del televisor impactando contra el suelo resonó por toda la aldea. El aparato se descompuso en cientos de piezas que salieron desperdigadas. En la sala contigua, todos los presentes pudieron oír el ruido. Al salir, Chopin encontró su aparato roto en el suelo. Al lado, el padre de Midgigan y sus 4 compañeros le suplicaban perdón con la mirada. Chopin se abalanzó sobre ellos para escarmentarlos, pero los expedicionarios lograron escabullirse entre los matorrales y quedaron protegidos por el manto de la noche. La mañana que siguió aquel triste episodio, el cazador Chopin hizo sonar con rabia el timbre de la casa de Ti. El joven apareció al cabo de unos minutos en el umbral de la puerta,
desperezándose. Furioso, más furioso que los dragones del Himalaya en los días de tormenta, Shofin le contó lo ocurrido la noche anterior y exigió responsabilidades. No temas. No toleraré hurtos ni despropósitos en esta aldea, aseguró Ti tranquilizadoramente. Espera mañana frente a la carretera. Te prometo que encontraré una solución. En efecto, la mañana siguiente llegaron a la aldea 2 camiones más cargados con cajas que rezaban Dangerous. Un grupo de curiosos acompañó a Shofin a recibir el nuevo logro de la modernidad. Ti abrió una de las cajas y extrajo una especie de tubérculo de color oscuro. Resultó vagamente familiar para quienes miraban la televisión hasta altas horas de la madrugada. El joven Ti subió a la cabina del primero de los camiones con el tubérculo en la mano y alzó la voz hacia el grupo expectante. Como ya debéis saber todos, hace poco ocurrió en el pueblo algo indeseable. Algunos de nuestros vecinos intentaron robar al cazador Shofin uno de sus televisores, amenazando con acabar con la armonía. Os prometí progreso y felicidad con la llegada de la carretera, y ahora os aseguro que la carretera acabará con los vicios de quienes no sepan vivir en comunidad. Por eso, os presento una nueva herramienta que os permitirá defender lo que es vuestro y que grabará en la aldea unas mínimas pautas de justicia. Señoras y señores, les presento a nuestras nuevas amigas, las pistolas. Se oyeron murmullos de admiración. Cuando el joven Ti quiso enseñar a sus vecinos a utilizar las armas, se sorprendió al ver que casi todos habían aprendido ya a sacar el seguro y a apuntar, gracias a la televisión, así que la repartió, dando más a quien más pertenencias tenía que defender. Él y Shofin se hicieron con la mayoría de ellas. Sospecharon que las cosas iban a mejorar en la aldea. Sin embargo, los dragones del Himalaya parecían cada vez más enfadados con sus truenos iracundos. Tercera parte. La tormenta no dio tregua durante 4 días enteros. Las familias acaudaladas mataron el tiempo frente al televisor mientras las menos favorecidas planeaban un nuevo robo. Cuando el 5.º día amaneció despejado, los vecinos salieron a faenar al campo. Por primera vez en toda la historia de la aldea, algunos de los aldeanos optaron por no saludarse. Aparecieron las miradas de soslayo, los cuchicheos de recelo, las envidias y los rencores escondidos con años y años de camaradería. Consciente del descenso de la felicidad de sus vecinos, el joven Ti anunció nuevas reformas y prometió la llegada del turismo a la aldea, para lo cual se instalaría una tienda de souvenirs en casa de Shofin y todos los aldeanos tendrían que volver a llevar sus gos y sus kiras tradicionales y sonreír ante las cámaras de fotos. Ti prometió también desvelar el contenido de los sacos que el tercer camión le había traído tras la llegada de la carretera. Organizó sesiones privadas para enseñar su secreto mejor guardado a los aldeanos adultos. Quienes salían de las reuniones privadas con Ti lo hacían con una amplia sonrisa. Olvidaban por unas horas todos los temores, los televisores, las armas y los recelos del pueblo y respondían a todo con carcajadas. Ante aquel milagro, empezó a correr el rumor de que el joven Ti era un brujo. Los 2 amigos de Michigan se mostraban escépticos ante aquella posibilidad, pese a que el pequeño les había repetido 1001 veces que había visto cómo el joven Ti usaba unas mágicas semillas blancas de la felicidad para alegrar a los aldeanos que acudían a él. Esas valiosas semillas eran el secreto de Ti. El pequeño Michigan estaba convencido. Un buen día, al caer el sol, y pese a la amenazadora acumulación de nubes que se estaba formando sobre el Himalaya, Michigan convenció a sus amigos para que comprobaran por ellos mismos los poderes mágicos del chamán Ti. Encontraron al líder del pueblo a las puertas de su casa, atendiendo a la vecina más anciana de la aldea. De su saco, Ti cogió 2 semillas blancas y se las ofreció a la abuela. Con fe ciega, la anciana se tragó las 2 semillas empujándolas por la laringe con un trago de alcohol. La vieja se tambaleó. Michigan tuvo que aguantarse la risa. Cuando la anciana estaba a punto de caer al suelo y de vomitar sus intestinos, una risa boba e insaciable le brotó de la garganta.
La vieja empezó a danzar alrededor de la casa del joven Ti y a realizar gestos obscenos que sin duda había aprendido por televisión. Ti la perseguía preocupado por el escándalo. Entonces Midgigant guiñó un ojo a sus dos amigos estupefactos. Quedaban demostrados los trucos de brujería que Ti conocía. Aprovechando un momento de descuido, se acercó con sigilo a la entrada de la casa donde aún yacía el saco y hundió la mano en las semillas, agarró un puñado y se refugió entre la maleza escoltado por sus dos pequeños secuaces. Fue entonces cuando cayeron las primeras gotas de lluvia. Empezaron susurrando, pero rápidamente adquirieron tintes trágicos. Como balazos de las nubes, las gotas fueron acuchillando el suelo con rabia. Los relámpagos anunciaban estruendos cada vez más cercanos. Parecía que el dragón de truenos había salido de sus cuevas del Himalaya y volaba hacia el pueblo. Los habitantes acaudalados se cobijaron bajo el techo del comerciante Shofin. Por su parte, las 4 familias desfavorecidas se reunieron en una de las casas más humildes y se contaron historias de cuando todo era de todos, y de cuando los televisores solo eran cajas, y de cuando las pistolas eran tubérculos, y de cuando las carreteras eran gusanos de asfalto, y de cuando las kiras y los gos eran más que un vestuario de pesebre viviente para turistas. Era tal el temor de todos ellos que no llegaron a echar en falta a Midgigant y sus amigos. En medio de la aldea, los 3 compañeros se abrían paso entre la lluvia y la oscuridad, deseosos por probar las semillas mágicas. No temían a los truenos, aunque de vez en cuando miraban hacia el cielo por si asomaba el dragón entre los nubarrones. Midgigant guió a sus 2 amigos hacia el viejo templo de la aldea. Aunque el edificio se encontraba en un estado ruinoso y sombrío, pudieron resguardarse de los latigazos de la lluvia en un porche de madera agujereado por la dejadez. Sentados y con la espalda en la pared, miraron con atención las semillas que Midgigant había acurrucado en su mano. Eran semillas de un blanco liso e inmaculado, con media luna grabada en su superficie. Con una sonrisa suspicaz, Midgigant extrajo del bolsillo de su chaqueta chorreante una lata con destellos rojos, blancos y negros. Se trataba de una Coca-Cola. El pequeño decidió adelantarse a sus 2 amigos. Con cuidado pero con determinación, agarró 7 semillas blancas, alzó el puño hacia el cielo oscuro y gritó: «Ahora voy a volar más alto que tú, maldito dragón». Midgigant se llevó las pastillas a la boca, bebió un sorbo de Coca-Cola y tragó. La lluvia y el viento menguaron, expectantes. Los truenos desaparecieron unos instantes. Midgigant, ausente, era observado con atención por sus 2 amigos. ¿Iba el chico a volar o a bailar como la vieja alrededor del templo? Nada de eso. Al pequeño le empezaron a temblar las piernas y los brazos. Su cuerpo se abrasó por un fuego invisible y rápidamente quedó tiritando por un hielo mágico. Luego sintió náuseas y la visión de sus 2 amigos, del templo y del pueblo se fue desmoronando en su mente con un efecto dominó. La oscuridad fue creciendo, los tembleques aún más. Midgigant se desplomó, los ojos abiertos, desorbitados, con las pupilas dilatadas. Al contrario que la abuela, Midgigant no se levantó al instante para entrar en una fase de lujuria. La noticia de la intoxicación se escampó como la pólvora en la aldea conforme regresaba la fiera tormenta. A Ti no le despertaron los rugidos que llenaban el cielo, sino los gritos y las pedradas provenientes del exterior. Cuando se asomó por la ventana con su pijama de seda, todos los aldeanos, excepto Shofin y algunos otros televidentes, esperaban con cara de rabia. Su expresión de odio parecía la misma que cuando el pueblo se alzó contra el gobernador Feng Shi. El joven Ti tragó saliva. Escuchó las quejas de los aldeanos que no parecían dispuestos a negociar. Al parecer, el pequeño Midgigant había tomado un puñado de sus pastillas de éxtasis y había quedado inconsciente, aunque aún respiraba. ¡Brujo asesino!, gritaban las masas. Ti encontró entre ellas a su madre, desconcertada, y miró con desespero la carretera en cuyo asfalto los truenos se reflejaban. Le pareció encontrar una solución. Amigos y amigas, giraos y observad la carretera majestuosa que tenéis a vuestra espalda. Es nuestra y nos llevará en menos de 2 horas al hospital más cercano. Cogeré ahora mismo un camión e iré con el chico al sanatorio. No temáis.
Esta situación me duele a mí tanto como a vosotros, pero la modernidad que tanto os he prometido salvará a Michigan. Con algo de recelo, los aldeanos accedieron a la propuesta del joven T y lo ayudaron a cargar el equipaje en un camión que había llegado la mañana anterior a la aldea. T y un Michigan sudoroso y moribundo salieron rápido del pueblo, levantando a su paso ráfagas de agua. Mientras tanto, la lluvia arreció y los truenos empezaron a hacer temblar la tierra. El dragón del Himalaya había llegado, sin duda. Se encontraba justo encima del pueblo, más enfadado que nunca. No habría misericordia. Uno de los relámpagos acertó en la antena parabólica de la casa del cazador Chofin y se quedó a oscuras y sin televisión. Todo el pueblo quedó sumido en las tinieblas. Los vecinos se miraban desconcertados, indefensos. Por primera vez en mucho tiempo, se acordaron del viejo Yu. Al cabo de unos instantes, todos los invitados de la casa de Chofin, incluido el propio cazador, salieron al exterior pese a la tormenta y miraron al cielo para observar la furia del dragón. Al ver al resto de los aldeanos quietos en la oscuridad, temieron que el apagón hubiera sido una estratagema suya para hacerse con los televisores o para empezar una guerra fratricida. Pero ellos tenían las armas, tenían el poder. Cuando T oyó los disparos desde la cabina del camión, ya se encontraba a salvo y suficientemente alejado de la aldea, deslizándose por la radiante carretera. El pequeño Michigan había fallecido tan pronto como habían salido del pueblo, pero T sabía que no podía regresar al lugar en el que había nacido y había construido todas sus ilusiones. A personas como él, la suerte siempre les sonreía, y la vida o los cursos de retórica en Londres le habían ofrecido la oportunidad de continuar su vida en la capital, con el sueño de la modernidad de su aldea presente como un reflejo en la memoria. El progreso iba a ser imparable. Al día siguiente se celebrarían las primeras elecciones en el país. La democracia había llegado a la tierra del dragón de truenos. Bueno, ¿qué os ha parecido? Intensito, ¿eh? Bueno, como en este episodio nos estamos pasando un poco del tiempo, si os parece lo dejamos aquí y ya en la newsletter del podcast os puedo pasar algo más de información sobre el proceso de creación del relato. Si aún no estáis suscritos, podéis hacerlo en vivirdelcuento.es/suscríbete. Y así también os podré enviar cada mes el PDF del relato y alguna que otra sorpresita. Gracias por darle vida a este cuento. Un abrazo.